Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en consulta vamos a hablar sobre un tema muy importante. Se trata de la diabetes. ¿Cuáles son esos factores clave para que una persona pueda desarrollar esta enfermedad? Y consultarle también, o más bien mencionarle, de que usted puede estar con nosotros en este tema a través de nuestras redes sociales. Nosotros aparecemos como Canal 10 Nicaragua y, por supuesto, para poder hablar sobre esta enfermedad ya nos acompaña el doctor Javier Bravo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros para hablar de temas tan importantes siempre relacionados a la diabetes. Gracias, Anduriña, por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida y llevando temas de interés hacia los televidentes. El día de hoy vamos a hablar, como tú dices, de lo que son los factores de riesgo. Este tema es bastante usual, ya que muchos de los pacientes llegan a consulta con un familiar y cuando uno ve al paciente, ese paciente sale con el diagnóstico de diabetes. A pesar de que solo llega acompañando al familiar, tiene factores de riesgo y es lo que vamos a abordar el día de hoy. Si algún paciente o alguna persona se siente identificado con algún factor de riesgo de lo que hablemos hoy en día, es posible que ese paciente esté sufriendo de diabetes. Recordemos que la diabetes no es más que una alteración metabólica que viene avanzando a través del tiempo. Se calcula que aproximadamente en este momento son de 463 millones de pacientes diabéticos en el mundo y que probablemente en el 2040 sean el doble, aproximadamente 700 millones. Este es un incremento equivalente a un 51%. Es decir, que hay pacientes que aún no se han diagnosticado y que posiblemente en el transcurso de los años se lleven al diagnóstico y por ende la cifra vaya aumentando. ¿Cuáles son esos síntomas que a nosotros nos podrían indicar que es podísimo estar frente a un caso de diabetes? Normalmente cuando los pacientes ya te llegan con una sintomatología como pérdida de peso, mucha orinadera, mucha sed, es aquel paciente que ya lleva el diagnóstico de diabetes. En cambio, aquellos pacientes, cuando la diabetes silenciosa como tal, aquel paciente que tiene un factor de riesgo que te dice probablemente esté sufriendo o va a padecer de diabetes en los próximos 5 años. Hablando de factores de riesgo, hablamos de factores de riesgo modificables y no modificables, ¿verdad? Aquí podemos notar los factores de riesgo modificables. Son aquellos de que nosotros los podemos modificar cambiando el estilo de vida, como es el sedentarismo, el sobrepeso. Aquel paciente que tiene un hábito de tabaquismo exageradamente, 1 o 2 paquetes diarios. Aquel paciente que se le eleva la presión, ya sea por estrés o por el mismo sobrepeso, y aquel paciente que haciéndose un examen de sangre tiene elevado el colesterol LDL, pues que es el colesterol malo. Normalmente el paciente va notando este tipo de eventos que se van dando gradualmente. Al final, cuando el paciente llega a consulta y le hacemos una glucosa en ayuna, probablemente el paciente tenga una elevación de la glucosa arriba de 100. ¿Cuál es el rango normal? Normal tiene que ser menos de 90, menos de 100 en ayuna, ¿verdad? Ya de 100 a 125 podríamos decir que el paciente es prediabético. Y la prediabetes también es un factor modificable que te puede llevar a la diabetes. Entonces, aquel paciente que se siente identificado con estos factores de riesgo, es posible que ya tenga lo que es la parte de la diabetes. Y están los factores de riesgo no modificables, por ejemplo, la edad. Un paciente mayor de 40, 45 años, es importante estarle haciendo sus exámenes para identificar si ya está sufriendo de la diabetes. El origen de nacimiento normalmente es cuando son personas de otro origen como afroamericanos, antecedentes familiares, es decir, aquel paciente que nace o aquel niño que nace de un padre diabético, existe la posibilidad de que este paciente sufra de diabetes en un 40%, pero si los dos son diabéticos, el riesgo aumenta hasta un 60%. Y aquí algo importante, los antecedentes de diabetes gestacional. ¿Por qué ponemos esta parte de aquí? Porque muchas de las mujeres piensan que porque la diabetes le dio durante el embarazo como modificación, como problema hormonal, porque el bebé está ahí, ya una vez que se quita el bebé, nace, el paciente vuelve a quedar normal. Pero más sin embargo, saben que este es un factor de riesgo que si no cambia los hábitos alimenticios, si no se pone en tratamiento, si no baja de peso, entonces este paciente fácilmente en un periodo de 5 años va a desarrollar la enfermedad. Entonces siempre toda mujer embarazada que tenga diabetes gestacional hay un mayor riesgo de padecer de diabetes. ¿Cómo se trata esto, doctor? Modificar todo, ¿verdad? Modificarlo, cambiar el estilo de vida como tal, hacer énfasis meramente en los niveles de glucosa, hacerse sus controles por lo menos 2 o 3 veces en el año, hacer un poco de ejercicio que es bastante importante para ayudar a que la glucosa se mantenga en rangos normales, en parámetros normales,
Y si aquel paciente que ya tiene, por ejemplo, el nivel de glucosa en menos de 125 y que está prediabético, se puede someter a tratamientos continuos durante un periodo de 3 meses y luego se le retira el tratamiento ya con un resultado de hemoglobina glicosilada en parámetros normales. ¿Se registran casos, doctores, en los que cuando ya hay una complicación nos damos cuenta de que estamos frente a un caso de diabetes? Así es. Fíjate que hay pacientes, por ejemplo, que se van a someter a una cirugía y de pronto le hacen los exámenes de rutina y aparece el nivel de glucosa alto. Entonces, ese paciente no se da cuenta que era diabético, pero sí tenía factores de riesgo. Quizás en el caso de las mujeres, que es más propenso la diabetes, hay lo que es la parte de la menopausia. Entonces, ese paciente podemos determinar que el nivel de glucosa está provocando que se esté dañando alguna parte del órgano, ¿verdad? Por ejemplo, le puede dar una retinopatía, le puede dar una afectación renal o un pie diabético. Entonces, hasta ese momento el paciente se está dando cuenta que el nivel de glucosa le está afectando. Y como podemos ver aquí en esta lámina, complicaciones que normalmente el paciente lo puede presentar sin ser diabético. Es decir, el paciente te llega con una lesión y te dice, doctor, tengo más o menos como 20 días que tengo esta lesión y no se me cura del todo. Y tomamos la glucosa y está bastante alta. Que el paciente que te dice, doctor, me arden los pies, me molesta, me siento incómodo, siento hincazones, y nos damos cuenta que es parte de la complicación como la neuropatía. O aquel paciente que de pronto te dice, doctor, vea, no veo bien las letras, siento que estoy perdiendo la visión, pero no siento nada, solamente esto, y uno le toma la glucosa y está bastante alta. Entonces, a veces son signos y síntomas que determinan que el paciente está padeciendo en ese momento de diabetes. Por eso es importante los factores de riesgo. Y algo importante que se me escapaba es la circunferencia abdominal, que lo podemos identificar fácilmente en una persona y podemos decir, este paciente puede sufrir de diabetes. Lo que es la circunferencia abdominal en las mujeres, que menos de 88 y en el caso de los varones menos de 95. Interesante. Ya, entonces, si un paciente que ya tiene más de 100, 105, 120 de circunferencia abdominal, que es la que más se pronuncia en los seres humanos, ese paciente puede llegar a tener un problema de diabetes. Doctor, recordamos a nuestra audiencia que estamos a través de Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que usted deje su consulta y su comentario. Y precisamente por eso vamos a dar lectura a algunos comentarios. Uno de ellos es, mi hija tiene 22 años, le dio diabetes gestacional y tiene 26 años, pero la veo muy gordita y aparte de eso se cansa bastante y solamente vive enojada. Esto está vinculado a qué puede pasar en este caso si pudiese ser que realmente mantenga lo que es la diabetes o quizás no se ha tratado. Exactamente, si seguimos literalmente de lo que estamos hablando, obviamente el embarazo, ¿verdad? O la diabetes gestacional es el factor de riesgo, y si la paciente no se ha cuidado, el paciente ha aumentado de peso, no se ha hecho sus exámenes de laboratorio, lo más aconsejable es que asista a la consulta, que visite al médico o asista al laboratorio y que se haga su examen de rutina y verificar si está padeciendo o no, porque de hecho hay que cambiarle el estilo de vida. Es lo más importante en todos los pacientes, cambiar el estilo de vida para evitar que la diabetes aparezca antes de tiempo. Imagínate, tiene 22, 4 años después, antes de los 30 años va a padecer de diabetes. ¿Qué vida va a tener esa paciente cuando llegue a los 50 años? Son 30 años, 20 años, perdón, de padecer de diabetes. Entonces, eso te puede generar complicaciones a largo plazo. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias de no atenderlo en tiempo y forma y obviamente no venir y prestar atención a estos síntomas que usted ya nos ha venido mencionando? Son los daños renales, los daños oftalmológicos, los daños cardíacos y hepáticos, que son de manera irreversible. Es decir, una vez que se está dando este problema ya no se puede revertir, ya el paciente ya viene con la complicación, ya va a sufrir de una cardiopatía, ya va a sufrir de hipertensión. Entonces, por ende, eso hay que evitarlo desde antemano, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de los pacientes, como lo dije ahí, después de los 40, 45, inclusive después de los 60 años también, pueden padecer de diabetes por deterioro del mismo cuerpo, pero lo podemos evitar haciendo un poco de ejercicio, cambiando el estilo de vida. Entonces, es triste ver a un paciente que tenga 30 años y padecer de diabetes, porque recordemos que hemos hablado múltiples veces acá de la disfunción eréctil. Cuando ya llegan a los 40 años, este paciente ya está teniendo este tipo de problemas. Entonces, si evitamos de que la diabetes aparezca antes de los 45 o antes de los 50 años, el paciente va a vivir mucho mejor cuando ya llegue a la tercera edad. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable que nosotros, aunque no tengamos un síntoma relacionado con la diabetes, vayamos y nos hagamos este examen de sangre para realmente evaluar si pudiésemos estar frente a un caso de esto? Siempre hacer tamizaje. Cuando uno tiene antecedentes familiares, por ejemplo,
tu papá y tu mamá son diabéticos y siempre lo has sabido que son diabéticos, es importante que el paciente se haga por lo menos 2 veces en el año los exámenes, digamos cada 6 meses, siempre buscando los factores de riesgo. Por ejemplo, Anduriña, aquel paciente que tiene manchas en el cuello o tiene acrocordones, que son como unos bolitas de carne en lo que es la parte del cuello, o que los nudillos de las manos, los codos se portan un color más oscuro y tiene el antecedente familiar, ese paciente está propenso a ser diabético. Más sin embargo, cuando van al laboratorio y les sale su examen normal, entonces se quedan hasta ahí nomás y lo primero que dicen, yo no soy diabético, perfecto. Pero más sin embargo, hay que hacerlo posteriormente, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Es decir, estar de manera rutinaria haciéndose sus controles hasta que la enfermedad aparezca. Siempre y cuando el paciente no cambió el estilo de vida, pero si ya cambió el estilo de vida, es posible que esas manchas vayan disminuyendo lentamente, porque muchos de los pacientes lo que hacen es aplicarse cremas dermatológicas porque piensan que es un problema meramente de la piel, ¿verdad? Ocasionado tal vez por el sol, ocasionado por mugre o por otra cosa, y no es más que un problema meramente metabólico, ¿verdad? Entonces, por ende, el paciente es mejor que se haga sus controles más seguido, buscando que la enfermedad, si aparece pronto, sea tratada adecuadamente. Hablando sobre los hábitos alimenticios, yo creo que muchos tenemos siempre la duda de como qué alimentos nosotros no deberíamos de consumir en exceso para evitar diabetes, porque muchos te dicen, vas a padecer de diabetes si sigues comiendo esto, o en exceso. Entonces es importante mencionar tal vez esos alimentos que hay como que moderar un poquito su consumo. Fíjate que eso que mencionas es bastante importante y es controversial, porque muchos nutricionistas recomiendan una cosa, otros recomiendan otra cosa. Hay un abanico de tipos de alimentos que te pueden generar problemas a como te pueden crear beneficios, pero lo más idóneo en este sentido es eliminar lo que son los azúcares. Los azúcares refinados, las benditas Coca-Cola, que de cierta parte pues tienen un sabor agradable y a cualquiera pues les da gusto bebérsela, ¿verdad? Pero hay gente que abusa, hay gente que desayuna con Coca-Cola, almuerza con bebidas así endulzantes y que de esa manera pues te pueden generar problemas, ¿verdad? Igual cuando están en el colegio con los niños, ¿verdad? Evitar ese tipo de bebida, evitar los panes refinados, ¿verdad? Que, por ejemplo, los pasteles y esas cosas que te pueden generar problemas meramente en el nivel de glucosa. Entonces, creo que todas esas bebidas y alimentos que te pueden generar el aumento de la glucosa, tratar de evitarlo. Pero más sin embargo, lo pueden ingerir moderadamente, porque hay pacientes que lo beben, digamos, 1 o 2 veces en el día y no le causan ningún problema. Pero se están cuidando en hacer ejercicio, se están cuidando en los alimentos tóxicos, como las bebidas alcohólicas, como el cigarrillo. Entonces, por ende, todas esas te pueden generar que el paciente se mantenga adecuadamente con sus niveles de glucosa, ¿verdad? Como hay pacientes que te dicen, no, yo no bebo del todo porque trato de evitarlo, de tal manera que al final la recompensa es que no va a padecer de la enfermedad a corto plazo. Doctor, solamente comentar algo acá rapidito dentro de los comentarios que nos dejaron en Facebook. Uno es, usted mencionaba el tema de los como pellejitos en el cuello, bolitas creo. Entonces hay alguien que nos pregunta que su cuello está como bastante oscuro, entonces si eso podría estar relacionado también a la diabetes o no. Sí, esto puede estar relacionado a problemas endocrinos, que en este caso puede ser a la diabetes, también a la obesidad, ¿verdad? Pacientes que aumentan de peso generan este tipo de problemas. Normalmente se puede tratar primeramente con su examen de laboratorio, buscar también si no tiene aumento de colesterol y triglicéridos, también que te puede generar problemas, y determinar que este paciente no sufra esta complicación y otras que puede llevar en el camino, como son el problema del corazón, que es un aumento de la presión arterial, o un problema renal. Su última recomendación de manera breve, doctor. Lo principal es saber que si aquel paciente que se siente identificado con factores de riesgo, como el sobrepeso, como lo que mencionamos, las manchas en la piel, aquel paciente que no haga ejercicio totalmente, que tenga una vida sedentaria, que busque atención, que busque cómo hacerse su examen de laboratorio para evitar las complicaciones. Hoy en día hablamos de diabetes, pero pueden haber otras complicaciones ocasionadas por el sobrepeso, como dolores articulares, lumbalgia, hipertensión, eventos cardiovasculares, derrames cerebrales, que te pueden estar relacionados también a estos factores de riesgo. Por lo tanto, es importante que se hagan siempre su chequeo, tanto de laboratorio y que asistan a consulta. Gracias, doctor Javier Bravo, por esa información tan importante y esperamos que ustedes puedan tomarla en cuenta. En pantalla aparece el contacto telefónico del doctor. Si usted tiene otra consulta, una consulta de manera más especializada, él perfectamente puede brindársela. Nosotros así hacemos un corte comercial, ya regresamos.
Gracias.